Vamos a meditar un momento en la palabra del Señor. Vaya a Efesios 5. Busquen sus Biblias, Efesios 5. Del 17 al 21. Vamos a leer. Cuando lo tenga, diga amén o gloria a Dios, o ya lo tengo, lo que usted quiera decir. Amén. Efesios 5, a partir del 17 dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos en cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cantos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Pueden sentarse. Pueden sentarse. Vamos a estudiar esta lección, ¿verdad? Estamos estudiando en estas mañanas acerca del diseño que Dios creó para las familias. Amén. Dios creó, ¿verdad?, a las familias y nos ha dado, ¿verdad?, todo lo que nosotros necesitamos para que vivamos en una familia armoniosa y feliz. Amén. Si hoy en día hay muchos problemas en las familias, es porque muchas veces nos hemos alejado del diseño de Dios. Pero la voluntad del Señor es que seamos unas familias felices, las más felices cuando venimos a Cristo, ¿verdad? No es que no vayamos a tener problemas, vamos a tener y muchos, pero vamos a poder enfrentarlo si nosotros seguimos los principios de Dios. Amén. Amén. Entonces, esta parte que nosotros leímos de Efesios, ¿verdad? Pablo en este capítulo entero, no lo leímos todo, habla de instrucciones, ¿verdad?, acerca del matrimonio, ¿verdad? De hecho, toda la epístola, ¿verdad?, está dirigida a la iglesia del Señor. Entonces, si usted lo ha leído, ¿verdad?, todos los primeros capítulos hablan de nuestra posición, cada uno tenemos en Cristo, qué tenemos en Él. Y habló acerca de los deberes de los padres, de los hijos, y todo esto que el Señor está diciendo, ¿verdad?, que se está escribiendo en esta carta es para los nacidos de nuevo, para los creyentes, para los que han aceptado a Cristo, ¿verdad? Entonces, para que el Señor pueda hacer de nuestra familia, de nuestro matrimonio, ¿verdad?, el diseño que Él quiere, primero debemos de nosotros ser cristianos, o sea, haber recibido a Jesucristo en nuestra vida, ¿verdad? Y lo primero que uno tiene que hacer es reconocer nuestra necesidad de Cristo, ¿verdad? Hay familias cristianas, hay familias que no son cristianas, ¿verdad?, que parece que tienen éxito, parece que tienen unos hijos bien educados, hogares ordenados, ¿verdad?, que se relacionan bien, parece ser. Pero, ¿verdad?, si Cristo no es reconocido en las familias, si Cristo no es el centro, tarde o temprano, ¿verdad?, o la verdadera identidad o forma de esa familia no va a prevalecer. Porque solamente en Cristo, ¿verdad?, podemos tener una verdadera estabilidad espiritual y podemos cumplir cada quien con nuestro rol. En Mateo 7, 26 y 27 puede buscarlo, y si lo pueden poner aquí en la pantalla también. Usted trajo su Biblia, puede buscar en Mateo 7. Amén. Mateo 7, 26 al 27, dice de la siguiente manera. Dice: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos
y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina, ¿verdad? Esta alusión que se hace a una familia que pone su casa en la arena, ¿verdad? Cuando vienen los problemas, cuando vienen las situaciones difíciles, pues se cae, eso está ejemplificando, pero aquel que tiene anclada su fe en la roca que es Cristo, cuando vienen porque van a venir los problemas, ¿verdad? Pero eso no nos va a mover. Nosotros tenemos muchas circunstancias en las familias, hermano, vienen situaciones difíciles, pero si nosotros estamos agarrados de Cristo, no se va a destruir. Pero si no estamos anclados en Cristo, va a ser nuestra vida, ¿verdad? Como esa casa que está, que no tiene cimientos y que está en la arena, ¿verdad? Y se va a destruir. Entonces, Dios es el que creó la humanidad, ¿verdad? Y instituyó al matrimonio, ¿verdad? Ese diseño de familia. Entonces, el Señor ha mandado, ¿verdad? Que todo ser le adore. Ha mandado, ¿verdad? Muchos principios para la familia. Entonces, es algo iluso poder pensar que una familia puede ser lo que Dios quiere si no lo tenemos en primer lugar. El Señor quiere bendecirnos y quiere lo mejor para las familias. De hecho, cuando un hombre y una mujer se unen, ¿verdad? Es para complementarnos, es para bendecirnos. No es para que, ay, me casé y ya me desilusioné. Yo pensé que era otra cosa el matrimonio. No, el Señor ha diseñado, ¿verdad? Que un hombre y una mujer se unan, sean felices, tengan los hijos y seamos, ¿verdad? Felices. No ha diseñado para que se destruya, como hoy muchos hogares están que acabaron en divorcios, que los hijos que sufrieron, que es un desastre. Y una persona puede decir, ¿para qué me casé? ¿Para qué me casé? ¿Verdad? Para esto, si me hubieran dicho que era esto, nunca lo hubiera hecho. No es así, sino que el Señor diseñó, ¿verdad? Que fuera algo hermoso, fuera algo precioso. El Señor, si el invento del Señor, podemos decirlo así, es las familias. Él lo diseñó, ¿verdad? Para que sea un lugar hermoso. Pero si nosotros no tenemos en primer lugar a Cristo, va a ser un desastre nuestra familia. Si no tenemos a Cristo en primer lugar, esa familia va a ser destruida. Así que una familia sin Cristo no tiene fundamento firme. Así que lo primero, hermano, el fundamento es que Cristo reine en nuestros corazones. Amén. Porque en Mateo 10:37 está ese principio, puede buscarlo, yo se lo voy a leer acá. Dice, el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Aquí está diciendo, ¿verdad? Que Dios exige ser el primero, exige que lo amemos a Él primero. Y cuando amamos más, uno puede pensar en su mente humana, no, yo tengo que amar más a mi familia y primero es mi familia y después Dios, ¿no? Porque cuando nosotros amamos más a Dios, ¿verdad? Solo cuando amamos más a Dios que nuestra familia, es que nosotros podemos amarlo realmente, ¿verdad? En un sentido más grande. Porque si yo amo a Dios, ¿verdad? El amor de Dios fluye en mi vida, ese mismo amor va a fluir para que yo pueda amar a los demás. ¿Ya ven? Esa es la clave, hermano. Por eso el Señor dice, primero yo. Entonces, si yo amo al Señor, Él me faculta para amar como Él quiere, ¿verdad? Por eso Él dice que primero a mí no tenemos que amar más, ¿verdad? A padre o madre, sino que primero a Él. Así que esas bendiciones que el Señor está ofreciendo, hermanos, para una familia feliz y bendecida, es cuando nosotros tenemos a Cristo en primer lugar. ¿Cuántos quieren tener una familia bendecida, feliz? Entonces, el requisito es este, ¿verdad? Tener a Cristo en primer lugar, tenerlo en nuestro corazón, haberlo recibido en nuestro corazón, ser cristiano. Entonces, muchas veces, ¿por qué hay cristianos, verdad? Cristianos que ya, porque dijimos que la bendición de una familia, ¿verdad? Como Dios quiere, es que Cristo sea nuestro Señor, que seamos salvos. Pero ¿por qué muchos cristianos, verdad? Que ya son cristianos, que ya le entregaron su corazón a Cristo, ¿verdad? No, hay problemas en el hogar, ¿verdad?
no se vive una vida coherente con los principios que el Señor dice. Por algo, ¿verdad?, que vamos a estudiar acá. Porque hace falta estar llenos del Espíritu Santo. Amén. Hace falta la llenura del... Cuando nosotros venimos a Cristo, ¿verdad?, le entregamos nuestra vida, pero tenemos que a partir de ello empezar a llenarnos del Señor, de lo que Él quiere, cómo vamos a vivir. Y en este capítulo que nosotros leímos, hermanos, de Efesios, que habla acerca de la familia, Pablo empieza a hablar primero cómo debemos de ser, ¿verdad? Y usted lo puede leer ahí en casa, ¿verdad? Que él nos pide andar en amor, reprende todo ídolo falso, la fornicación, la avaricia, que debemos andar en luz, cómo debemos de caminar, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces, todo esto que Pablo habla, vamos a Efesios, hermano. No lo vamos a leer todo porque no vamos a acabar, pero yo quiero que usted abra su Biblia allá en Efesios 5 y el capítulo dice, andad como hijos de luz. Y todo esto, ¿verdad? Los primeros 21 capítulos nos da ciertas instrucciones para que nosotros podamos vivir la segunda parte que dice, someteos los unos a los otros, ¿verdad? Todo esto, cuando habla del 18, lo que nosotros leímos, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? En este versículo, ¿verdad? Está resaltando el principio, ¿verdad? Que el Señor, que nosotros necesitamos para caminar, andar en el Espíritu. En otras palabras, ¿qué quiere decir andar en el Espíritu, hermano? ¿Qué quiere decir andar en el Espíritu? Quiere decir, ¿verdad?, que el Espíritu de Dios controle y dirija cada paso de nuestra vida. Amén. Una cosa es ser creyente y poseer el Espíritu Santo, porque cuando nosotros recibimos a Cristo, el Espíritu Santo viene, ¿verdad?, a morar en nosotros. Somos morada de Él. Pero otra cosa es ser poseído, ser lleno y que Él controle cada aspecto de nuestra vida. En Gálatas 5:25 dice, si vivimos por el Espíritu, también andemos por el Espíritu. Aquí, ¿verdad? En Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Se está haciendo como una comparación, ¿verdad? Que no nos embriaguemos con vino, sino que seamos llenos y controlados por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ¿qué hace el vino normalmente, hermanos? Nosotros lo sabemos. Por eso se está haciendo esa comparación para que nosotros entendamos. ¿Qué hace el vino o la cerveza? ¿Qué hace? Te controla, te domina, ¿verdad? No estás en tus 5 sentidos. Cuando muchas personas cuando toman, ¿verdad?, cambia su carácter. A veces si son calladitos van a hablar y decir. Hay unos que son bien, así, su carácter es muy fuerte, pero cuando toman, ¿verdad?, se duermen. ¿Verdad? Hay cambio de carácter, de actitudes, porque son dominados. Entonces, se está haciendo, ¿verdad?, una comparación con esto para que lo entendamos, que no nos embriaguemos con vino, ¿verdad?, sino que dejemos que el Espíritu nos controle. Así como el vino en forma negativa controla las actitudes del ser humano, así el Espíritu Santo debemos de dejar que Él nos controle, entregarnos a Él, ¿verdad?, para que Él nos llene. Ser lleno del Espíritu Santo, entonces quiere decir estar controlado por Él, ¿verdad? Que su poder nos domine, pero en forma positiva. Porque el Espíritu de Dios, Él es quien nos faculta, que nos habilita para vivir en obediencia a Dios. Amén. Es la única fuente, ¿verdad?, de poder que nos va a permitir estar sujetos a la ley de Dios. Amén. Y nos va a hacer obedecerle, ¿verdad?, a Él. En Romanos 8:7-8, puede buscar este pasaje muy hermoso y vamos a leerlo. Dice que los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que quieren vivir según la carne no pueden agradar a Dios.
O sea, ¿qué quiere decir? Que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, hermano. No puede agradar a Dios. O sea, si nosotros pensamos carnalmente, nunca vamos a poder agradar a Dios. Por eso tenemos que decir, Señor, esta mente carnal, porque la mente carnal es pecaminosa, siempre quiere lo malo. Pero si nosotros vamos a tener esa mente, ¿verdad?, puesta en la carne, no vamos a agradar a Dios. Por ejemplo, la carne nunca te va a decir, vamos al templo, vamos a orar. ¿Qué te va a decir? No estás cansada, te duele tus pies. Es domingo, vamos al templo. No hay fiesta, mejor me voy a la fiesta. Ay, no vamos a la playa. Ay, la carne siempre te va a decir eso. No, nunca te va a decir vamos a orar, vamos a ayunar el martes, inicia el ayuno. No, 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 no quiero nada de eso. La carne nunca va a querer, hermano. La carne es enemiga. A veces uno puede decir como cristiano, bueno, yo no tomo, no fumo, no tengo esos vicios, pero hay veces hay deseos en nuestra carne que no son agradables a Dios. Hay veces no son pecados, hermano, son gustos personales. Pero si nosotros estamos en la carne, domingo voy a dormir, porque toda la semana, ¿será que es malo dormir? No es malo. Pero si es malo, si es domingo, si nos quedamos a dormir. ¿A quién le estoy haciendo mal? Pero son mis deseos. Ya trabajé de lunes a sábado. Me levanté a las 5 de la mañana y me acosté a las 12 de la noche. Y el domingo es el único día que voy a descansar. Me voy a quedar en casa. Ese es un deseo de nuestra carne, ¿verdad? Quizás uno puede decir, no es pecaminoso, ¿verdad? No estoy pecando, pero ese deseo de la carne no está obrando la voluntad de Dios. Porque digamos que toda la semana no pude venir, pero el domingo que puedo venir a adorar al Señor juntos en armonía, no lo hago. Los deseos de la carne son enemigos de Dios. El afán por satisfacer nuestros desordenados apetitos nos hace enemigos de Dios. Desordenados, ¿verdad? Por el yo. Hay veces nosotros anteponemos lo que queremos, lo que queremos nosotros en nuestros deseos. No estoy hablando de deseos pecaminosos, hermano, sino que si nosotros estamos, ¿verdad?, en la carne, no podemos agradar a Dios. Entonces yo quiero que te hagas una pregunta ahí donde estás. ¿Estoy en la carne o estoy en el espíritu? A veces nos satisfacemos. Vamos a ver la vida, no voy a descansar, me estoy durmiendo. No voy a dormir un poco. Cuando yo despierte lo hago. Estoy satisfaciendo, ¿verdad?, mis necesidades, mis deseos. Entonces, por el contrario, quienes andan en el espíritu y están controlados por el espíritu, van a tener el fruto del espíritu y que nosotros conocemos en Gálatas 5, 22 y 23. Creo que lo sabemos de memoria, ¿verdad? Mas el fruto del espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, ¿verdad? Esas cualidades, ¿verdad?, se entienden, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos eso, hermano, podemos tener relaciones sanas. ¿Qué es lo que necesitamos para tener relaciones sanas? Tener ese fruto del espíritu, ¿verdad? Y también para tener una familia saludable. A veces, hermanos, nosotros tenemos que pensar, ¿por qué hay tantas cosas en nuestra familia? Hay tanto egoísmo, hay tantas situaciones. ¿Qué voy a hacer? Necesitamos nosotros decir, estoy teniendo amor. Estoy teniendo gozo, estoy tratando con amor a la gente, estoy siendo paciente, estoy siendo benigno, estoy teniendo bondad, estoy creyendo, estoy siendo manso, teniendo dominio propio, ¿verdad? Porque para que nosotros podamos relacionarnos bien, tiene que haber eso en nuestra vida. Y yo les pregunto en esta mañana, ¿quiénes quieren tener relaciones sanas? En la casa, en el trabajo, donde quiera que nos movamos. Entonces tenemos que decir, Señor, ayúdame. Nosotros sabemos que nos hace falta amor, me hace falta tratar, hablar mejor, me hace falta tener gozo. Pero a veces uno está molesto y a veces nadie se quiere acercar. Dice, ay, se ve que esa persona, ¿verdad?, está molesta todo el tiempo, mejor ni me acerco. Tenemos que ser pacientes, hermano. A veces cuando tú sales de tu casa, ves al carro, muévete, muévete, y empiezan a hablar y decir, eso sale de nuestro corazón. Los que manejan, esos no vinieron, los que vinieron acá son pacientes.
Yo he visto muchas personas, ¿verdad?, que están allá manejando y están diciéndole cosas. Ay, mire, tremendo carro que tiene, y empiezan a decir, y ahí atrás tienen a su pescadito. Y dice, oye, pero dentro hay una piraña, ¿verdad? No hay un hijo de Dios, ¿verdad? Y todas esas cosas nosotros tenemos que analizar si estamos teniendo el fruto del Espíritu Santo y decir, Señor, ayúdame en mi carácter a poder desarrollar todo eso que tú dices de ser benigno, bondadoso, el ser manso, el ser humilde y tener dominio propio. Porque el Señor nos ha dejado, hermanos, todo lo que nosotros necesitamos para poder tener esa familia que tanto anhelamos. Amén. Entonces, aquí cuando Pablo está hablando de eso, ¿verdad? No se embriaguen con vino, sean llenos del Espíritu Santo. Empieza a hablar, ¿verdad? Vamos otra vez a Efesios, les dije que no pierdan Efesios 5. Abra otra vez allá en su Biblia para que vayamos analizando y llegar al estudio. Entonces, dice el versículo número 19, hermano, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, alabando al Señor en nuestros corazones, ¿verdad? Y después que dice, dando siempre gracias a Dios, el Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí en nuestra Biblia tenemos como que otro título, someteos los unos a otros, pero ustedes saben que la Biblia se escribió de corrido, es una carta entera. Pero para que nosotros podamos entender, la Biblia se dividió en capítulos y como que en temas. Pero ese someteos unos a otros en el temor de Dios es lo mismo. Pero primero el Señor nos dijo que para que podamos someternos unos a otros, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Esa palabra sumisión es un principio, hermano, que va a resumir ese carácter de una persona llena del Espíritu Santo. Y esa palabra sumisión no es muy bien vista en la sociedad. Nadie, si tú lo dices en la sociedad, sumisión lo oyen como algo malo, pero el Señor lo dejó como una clave de bendición. ¿A cuántos no nos gusta esta palabra? Sobre todo ahorita lo vamos a ver que a las mujeres nos dicen someter. Yo no, a este hombre que voy a someter. O el Señor o el hombre dice, sí, la mujer se debe someter. Ahorita vamos a ver qué es lo que en realidad está diciendo el Señor, porque Dios no es un Dios injusto, hermano. Quizás tenemos malinterpretado lo que el Señor dice, pero esto que nosotros hemos leído, ¿verdad? La sumisión es el principio que resume ese carácter que una persona, ¿verdad?, tiene, que está llena del Espíritu Santo. ¿Cuántos están llenos del Espíritu Santo? Entonces, si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, nos va a ser fácil someternos. Es verdad, es algo que el Espíritu Santo hace en nuestros corazones para que nosotros podamos obedecer. Entonces, la sumisión es el tema con el que empezó el apóstol Pablo acerca de la familia. Porque cuando dice a partir del 21 hasta el capítulo número 6, ¿verdad?, habla acerca de cómo debe de ser el esposo, la esposa y los hijos, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿verdad? Pablo está sugiriendo, está diciendo que antes de nosotros poder ser sumisos, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Amén. Aquí en Marcos 9:35 también dice este versículo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y también en Lucas 18:14 dice, cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será exaltado. Aquí Pablo está diciendo, ¿verdad?, que esa vida en espíritu no es, ¿verdad?, una lucha por estar encima, sino que al contrario. Entonces, cuando nosotros hablamos, ¿verdad?, de la sumisión, hermanos, es la que gobierna toda relación. Cada individuo, ¿verdad?, se va a someter a los demás. Porque dice en el 21, sométanse unos a otros en el temor de Dios. Aquí, ¿verdad?, lo que el Señor, en otras palabras, está diciendo para nosotros tener
unas relaciones sanas en todo ámbito. Él dice, sométanse todos. Primera de Pedro 5, del 5 al 6, también lo dice en cuanto al liderazgo. Estad sujetos a los ancianos y a todos, ven ahí todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Esa palabra sumisión, hermanos, viene de una palabra, ¿verdad?, que es jupotazo, y que quiere decir, ¿verdad? Jupo es bajo y tazo, alinear, ordenar o arreglar. En otras palabras, ¿verdad?, habla de ponerse por debajo de los demás, ¿verdad? Y esa, no nos gusta esa idea. Nadie, a mí nadie, ¿verdad?, va a estar por encima de mí. Nadie me va a humillar, dice la gente. Nadie quiere esto que dice estar por debajo de los demás. ¿Verdad que no, hermano? Nadie quiere estar aquí. ¿Cómo que nadie se me va a poner aquí al brinco? Pero aquí la palabra del Señor, ¿verdad?, está diciendo continuamente esa sumisión, ¿verdad?, esa humildad, y es ponerse por debajo de los demás. ¿A cuándo les gusta esta idea, hermanos? Silencio total. Nadie quiere, hermano. Nadie quiere, ¿verdad? Pero vamos a ver qué bendición trae el Señor. Como cristianos, ¿verdad?, esta mentalidad que debería gobernar nuestras relaciones. Estar por debajo de los demás. Debe ser, si queremos tener éxito en nuestras relaciones. Porque dice en Filipenses 2, 3 al 4, con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. Yo quiero que tú veas a tu hermano que está a tu izquierda. Vea, ¿cuál es tu izquierda de ustedes? Allá. Ve a su hermano. ¿Ya lo vio? Izquierda, hermanos, izquierda. Ve a tu hermano que está a tu izquierda. ¿Ya? Israel me puede ver a mí porque yo soy tu izquierda. Les dirá, estoy en la pared. Todos los que están con pared, véanme a mí. Y yo los veo a ustedes también. Entonces, dice, ahora voltee su cabecita a mano derecha. Todos. A mí, los que están en pared, a mí me ven. ¿Ya? Entonces, esa personita que está a tu mano izquierda, a tu mano derecha, dice el Señor, que lo debes de mirar superior a ti mismo. ¿Cómo la ven, hermano? Eso dice el Señor. Pero que a veces hacemos en un ejemplo, ¿verdad? Cuando te van a dar una rebanada de pastel, una así y una chiquitita, ¿qué haces? La grande para mí. O una hamburguesa y una chiquitita. Vinieron en el paquete una hamburguesa grandota y una chiquita. ¿Qué haces? Venga su reino, primero para mí, la más grande. Solo en esos ejemplos tan pequeños, a veces nosotros, yo primero lo voy a hacer. Queremos ser los primeros en todo. Pero dice la palabra del Señor, ¿verdad? Tenemos ese hermano que está a tu izquierda, a tu derecha. Debe ser, lo debes de mirar, lo debemos de mirar como superiores a nosotros. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por el de los otros. Bueno, yo voy a hacer esto, que vea qué hacer. No. Yo ya comí, el otro que vea qué va a comer. Ahí hay que se las arregle. No, hermano. Dice que cada cual, tú tienes que ver por el que está a tu izquierda, por el que está a tu derecha. Amén. En una, ¿verdad? Hablando a los creyentes, ¿verdad? En una comunidad de creyentes, el principio de la sumisión gobierna toda relación. Yo quiero que tú tengas en tu corazón, en tu mente, ¿verdad? El principio de la sumisión va a gobernar toda relación. O sea, sumisión es ponerse por debajo de los demás. Ustedes saben que nuestro Dios es un Dios que, ¿verdad?, que trasciende muchas cosas. No, nosotros como humanos no podemos entenderlo. Las matemáticas del Señor como que no coinciden con las matemáticas de este mundo. Es algo, ¿verdad? Uno puede perseguir a cuántos, dice la Biblia. ¿Cuántos puede, cómo dice la palabra? Que uno puede perseguir a cuántos? A 1000. Y dos, ¿cómo es lo lógico? Si uno persigue a 1000, dos, ¿cuántos va a perseguir? La lógica humana. Pero ¿qué dice el Señor? A 10,000.
Entonces, y acá dice que para que nosotros podamos tener, ¿verdad?, unas buenas relaciones, ¿qué tenemos que hacer? No pisotear a los demás, no sobre, en el mundo así es, ¿verdad? El que no pisa no avanza. Y hay otra palabra muy fea que dicen que el que no tranza, a bien que se lo sabe, ¿no? Ese es el concepto del mundo, pero en el del Señor, su misión para que nosotros podamos tener una relación es ponerse por debajo de los demás. ¿Por qué fracasamos, hermanos, hay veces en nuestra relación? Porque no hemos puesto por obra este principio. Ay, pero ponerse por debajo es muy feo. Nadie quiere ponerse por debajo. Todos queremos que nuestros derechos se respeten. Y yo quiero, ¿verdad?, salir adelante a mí, yo, pero el Señor dice ponerse por debajo de los demás. Pero ese es el ejemplo que Dios nos dio, hermanos. Él se negó a considerar su igualdad como Dios, como algo a que aferrarse. Lo dice Filipenses 2:5-8. Él bajó siendo Dios, hermano. Siendo mismo Dios todopoderoso, bajó aquí al cielo y tomó forma de hombre, de siervo. Se humanó, hermano. El Dios todopoderoso, ¿por quién? Por amor a ti y a mí. Él se humilló. Él no tenía por qué hacerlo, pero él dejó su gloria y vino aquí como un siervo, sometiéndose aún hasta la muerte, ¿verdad? Y una muerte tan vergonzosa, porque solo los malhechores morían en la cruz, en una muerte tan vergonzosa. Al hacer eso, hermanos, nos dio un ejemplo de cómo proceder. Amén. Tenemos el ejemplo que debemos ser sumisos en todas las relaciones con los demás. Esa es la esencia, hermanos, del carácter verdadero de un hijo de Dios. Amén. También es el principio más importante, ¿verdad?, que va a gobernar nuestras relaciones para todos los cristianos. Y el Señor está diciendo, ¿verdad?, que como cristianos debemos someternos unos a otros. Y no tenemos que malinterpretar ni aplicar mal ese principio, hermanos. Porque al someterse unos a otros, no quita, ¿verdad?, lo que el Señor ha dicho, que ese principio también de liderazgo y de autoridad. Por ejemplo, ¿verdad?, en la iglesia, en los líderes, no, sino que Dios ha diseñado un papel de liderazgo, ¿verdad? Y no está eliminando esto. La Biblia da instrucciones a la iglesia de someterse al liderazgo espiritual de los ancianos en la vida de la iglesia, el contexto, y eso lo habla en Hebreos 13:17. Entonces, de igual modo, dentro de la familia, ¿verdad?, los padres tienen ese deber claro dado por Dios de ejercer la autoridad en el hogar, ¿verdad? Guía a los hijos. Y también tienen ese deber de honrar y obedecer a los padres, los hijos. También se dan cuenta que el Señor para todo dijo que nos sometamos unos a otros. Honra a tu padre y a tu madre. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu padre. Para todo el Señor nos dio estas instrucciones. Así que dice, toda autoridad, hermano, está puesta por el Señor. Lo sabemos, ¿verdad? Como dice Romanos, toda autoridad es puesta por Dios. Aún las autoridades de gobierno están porque Dios lo ha permitido. Amén. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Así que ese principio de sumisión mutua, hermanos, perdón, no significa que nadie debe estar a cargo debajo de la iglesia o del gobierno de la familia, sino que, ¿verdad?, el Señor ha diseñado esta estructura. Así que del mismo modo que estamos hablando de la familia, ¿verdad?, esa institución más pequeña podemos decir que es la familia. Dios ha dicho, ¿verdad?, que debemos de vivir de esa manera. Muy bien. Entonces, lo que dice acá vamos a Efesios, donde estamos leyendo, hermano. Efesios 5. Ahí va el texto, ¿verdad?, que nosotros siempre leemos y hay veces no le gusta mucho. Dice, sométanse unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetos a sus propios maridos como al Señor. Dice, primero dice, sométanse. El principio de sumisión mutua, ¿verdad?, debe de regir el modo de cada uno, ¿verdad?, de tratar a los demás. Dice
hasta la persona en posición de autoridad debe ser como Cristo en su trato con los demás. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Estimar a los demás, como dijimos hace un momento, superiores a nosotros mismos. Marcos 10:45 dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Así que podemos concluir con esta parte, esta primera parte, que la sumisión mutua es el principio que se está enseñando aquí en Efesios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Amén. Entonces, esta sumisión mutua elimina esa parte de autoridad, hermana. El esposo, el Señor ha dicho que el esposo es la cabeza del hogar. Amén. Entonces, pero antes dice que tenemos que tener sumisión mutua. Ese es un tema que el Señor está tratando para que nosotros entendamos, hermano. Porque no está diciendo que es la subordinación de la esposa al dominio del esposo en el hogar, ¿verdad? Porque a veces los esposos, ¿verdad?, cantan. Aquí hasta los no cristianos lo saben. La Biblia dice, ¿no te ha enseñado tu pastor? O aunque sea solo ese versículo, lo saben los no cristianos. La Biblia dice que te sometas a mí. Es la cantaleta. ¿Qué dice la Biblia? Que te sometas. Muchos varones se la cantan a las mujeres. Se la cantan. Y aunque, como les digo, aunque solamente eso, ese texto, ¿saben? Y el hombre dice, aquí mis chicharrones truenan, porque dice que sométete, no tienes que someterte. Y tienen malentendido esa idea, ¿verdad? Porque no es subordinación y dominio del esposo, ¿verdad? Algunos, ¿verdad?, se la cantan a la esposa. Entonces, dice acá, ¿verdad?, en un comentario que este pasaje de Efesios, hermano, cuando está hablando de la sumisión, en el original, el versículo 22 no trae las casadas estén sujetas a sus propios maridos, omite esa palabra de sujetas, pero acá en esta versión que la tenemos, lo dice, pero en la versión original, ¿verdad?, comentarios dicen que no dice esa palabra, sino que solo dice, sométanse unos a otros en el temor de Dios, las casadas a sus propios maridos como al Señor. Que no pone esa palabra. Pero ¿qué quiere decir esto? Que Pablo, que esta palabra está haciendo énfasis, hermano, en la sumisión, ¿verdad?, recíproca. Porque primero dice, sométanse todos. Porque el hombre hay veces dice, la Biblia dice que te sometas. Pero, ¿qué dice un versículo anterior? Sométanse todos. Entonces, y a la mujer le dice, sométese a mí como tú, ¿verdad? Como a tu esposo. Entonces, el orden de someternos no solo es para las esposas, hermano, es también para los esposos. ¿Cuántos esposos dicen amén? Ambos, ¿verdad? Para ambos, la misma clase de respeto y devoción, ¿verdad?, que le deben a Cristo. Esto significa ese principio, sumisión mutua, que el esposo también debe someterse a la esposa. ¿Qué dicen, hermano? ¿Qué dicen, hermano? Lo que estamos estudiando. Si dice que sométanse todos, quiere decir que el esposo también se tiene que someter a la esposa. Ay, pastora, ¿qué herejía se está diciendo? No. Vamos a leer lo que dice. Yo les hago esa pregunta. El principio de sumisión mutua que el esposo, que estamos leyendo, ¿verdad?, quiere decir que el esposo también debe someterse a la esposa. Y quieren así muy leve, amén, como dicen acá en Ganes, no les catch gusto. Pero la palabra del Señor lo dice. Dice, Pablo sigue diciendo en el versículo 25 al 29, que el esposo debe a la esposa el mismo tipo de amor y devoción que Cristo mostró por la iglesia. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, hermanos, no existe una verdad, un acto más grande de sumisión que morir por alguien. Y eso es precisamente lo que Cristo hizo por la iglesia. Amén. Ya que los esposos, ¿verdad?, se les ordena amar a sus esposas del mismo modo que Cristo amó a las iglesias. Esto, ¿verdad?, requiere un sacrificio máximo de sumisión y servicio a favor de la esposa.
Entonces, hermanas, hay veces uno dice, puede decir como mujer, ay, ¿por qué el esposo le tocó ser el líder? Vamos a ver, y a mí someterme. Pero aquí la palabra del Señor está diciendo que ese acto, ¿verdad?, de amar y de entregarse por la esposa, eso es lo que le pide. A las mujeres no nos pidió que nos entreguemos. No, hermano, todo es mutuo. Pero al hombre le dice, ¿verdad? Como yo. ¿Cómo vas a amar? Ay, ¿cómo debo? ¿Será que amo a mi esposa? Dirán los hombres. ¿Tú la estás amando como Cristo amó? Solo un hermano dijo. ¿Estás amando a tu esposo? ¿Cómo dice el Señor? ¿Cómo amó Cristo? Dio su vida por él. A veces los esposos en la noche escuchan un ruido y le dicen, van a oír qué sonido está por allá, porque tienen... No, yo aquí estoy esperando, ¿verdad? Con el bate, por si alguien se acerca, pero tú sal a ver qué pasó. No, hermanas. Dice, ¿verdad? Este requiere sacrificio máximo y sumisión. Entonces quiere decir que la esposa debe renunciar el esposo, perdón. No quiere decir que al tener este tipo de sumisión, el esposo va a renunciar a la autoridad y papel de liderazgo. No eso se está hablando, sino que significa, hermanos, que el modo de ejercer su liderazgo no es mandar, ¿verdad?, a su esposa en la familia así como déspotamente, sino servir en sacrificio por ellos, ¿verdad?, con humildad, con amor, ¿verdad?, de Cristo. Por eso el esposo muchas veces se va a trabajar 12, 15 horas, ¿verdad?, porque se está sacrificando por la esposa. Amén. ¿Cuánto le dan gracias a Dios, hermanas, por sus esposos? Que trabajan, ¿verdad? Que hasta hay veces, ¿verdad? Domingos, un ratito trabajan, aunque el domingo debe ser para el Señor, hermano. Que descanse su vida. Pero los esposos, ¿verdad?, se sacrifican en trabajar, para traer el sustento. Entonces quiere decir que el esposo debe apoyar a la esposa, ayudándole a llevar las cargas, aliviarle sus preocupaciones, ¿verdad? Aunque esto signifique sacrificar sus propios deseos para satisfacer las necesidades de ella. Eso les tocó, hermano. Ahí uno dice autoridad, pero tiene que sacrificarse para satisfacer las necesidades de ella. ¿Cuántos varones están haciendo eso? No digan nada, ¿no? Solo digan en su corazón. Porque ¿quién lo sabe? Si vino su esposa que está a su lado, ella lo sabe. Pero no le voy a decir nada a las mujeres, ¿verdad? Ustedes saben y digan, sí, gloria a Dios está pasando. Entonces, no quiere decir que cuando dijimos al principio, el hombre se debe someter a la mujer, sí, pero no en el aspecto, ¿verdad?, de que le va a quitar su autoridad. Es una clase diferente de sumisión, ¿verdad? Es una disposición amorosa de sacrificarse por la esposa, servirle, buscar el bien de ella. Amén. Solo un hermano dice amén, pero vamos a seguir a ver si se van a animar. En otras palabras, el propósito principal del esposo piadoso debe ser complacer a su esposa, en lugar de simplemente hacer su propia voluntad y exigir obediencia. Amén. Si alguien estoy viendo unas caritas que se están durmiendo acá, hágala así con amor. Un codazo con amor, hermano. No le voy a sacar la costilla, así con amor. Mire a su izquierda, a su derecha, si alguien le está entrando el sueño y hágale así con amor. Despiértelo, hermano. Despiértelo, hermano, porque está tan rico el aire que nos da sueño. Si lo apagamos, Miriam, creo que van a empezar a panicar los hermanos y van a despertar, ¿verdad? No, hermanos, despierte, está rico acá el aire. Entonces, ¿verdad? También cuando estamos, esa palabra que dice sométanse unos a otros, hermanos, tenemos que entender que no solo para la mujer es para someterse, sino que todos, aún nosotros como padres debemos someternos a nuestros propios hijos, no para que ellos hagan su voluntad, no en ese sentido, hermano, sino que servir, tener un servicio sacrificial, desinteresado, ¿verdad? Dando ese amor a nuestros hijos, ese servicio. En otras palabras, ¿verdad? Es seguir el ejemplo de Cristo, ¿verdad? Como Él vino a servir. Y el Señor dijo que no provoquemos a nuestros hijos a ira, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Amén.
y a los hijos, por supuesto, también les dijo, obedecer a vuestros padres, ¿verdad? O que obedezcan a los siervos, también les dijo que obedezcan a sus amos. Entonces, esa sumisión que está hablando el Señor, ¿verdad? Está diciendo en resumen que en el hogar, hermanos, todos debemos someternos en algún momento y en alguna forma específica a los demás. ¿Cuántos dicen amén? No solo es el esposo, ¿verdad? Sino que todos en algún momento tenemos que hacerlo. Y las esposas, ¿verdad? Debemos de someternos al liderazgo de los esposos. Pues tiene que haber un líder y al Señor le plació que sea el hombre, ¿verdad? Que a él, y eso, hermano, no crean que solo trae beneficio decir, soy el líder, acá yo mando. No, sino que es una responsabilidad al hombre. Si se dan cuenta, cuando falla la mujer, al hombre le pide cuentas, al hombre le va a pedir cuentas de todo y no va a poder excusarse como la mujer que me diste, no va a poder, ¿verdad? Sino que va a pedir cuenta y tenemos que, ¿verdad?, entregar buena cuenta a los esposos, ¿verdad?, de su hogar. Así que, en otras palabras, ¿verdad?, cada cristiano debemos de hacerlo. Entonces, vamos a continuar. En el matrimonio, hermano, se basa este principio también, ¿verdad? La esposa, dice que la regla de la esposa es un puesto secundario. No. Si el Señor dijo que el hombre va a ser el líder, a la esposa no la relega en segundo plano, ¿verdad? Y que el hombre va a dominar, sino que al Señor le plació, ¿verdad? Y tiene que quedar en claro que el hombre, ¿verdad?, y no las mujeres, ¿verdad?, son las líderes, pero poseemos igualdad espiritual ante los ojos de Dios, amén. No porque el hombre dijo, el hombre es mejor y vamos a poner al hombre, no, sino que tenemos igualdad espiritual, ¿verdad? Tenemos igual posición en Cristo, iguales privilegios. Como dijo Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Amén. No existe ciudadanía espiritual de segunda clase, no hay. En Cristo, ¿verdad?, hay unidad, somos iguales. Y los hombres no son espiritualmente superiores a las mujeres. No, quitémonos esa idea, hermanas y hermanos, de pensar, ¿y por qué el hombre es el que va a mandar? ¿Por qué a él lo tenemos que servir? No, acuérdense que estudiamos que nos tenemos que servir unos a otros por amor, hermanos, y quitar esa mentalidad de servilismo, de estar allá, ¿verdad? Sino que unos a otros en amor, unos a otros en amor. Amén. Es obvio, ¿verdad?, que en las escrituras hay funciones diferentes, lo sabemos. El hombre y la mujer somos iguales, solo somos diferentes en el liderazgo, que al hombre le encargó el liderazgo y a nosotros, ¿verdad?, estar a su lado. Entonces, esa es la diferencia nada más. No que el hombre sea más que la mujer, sino que el Señor nos ama de igual manera, solamente que tenemos funciones diferentes. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? En 1 Corintios 11:3 dice, quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Amén. Y podemos ver en este texto que Dios ha dado al varón la responsabilidad clara del liderazgo espiritual. Es el hombre el que tiene ese liderazgo y él va a pedir cuenta. El esposo, no la esposa, debe ser la cabeza de la familia. Ese es el diseño de Dios. Amén. Muchos dicen, ¿verdad?, o como un chiste, sí, el esposo es la cabeza, pero la garganta es la mujer, es que lo mueve y dice que no, o dice que sí. Pero eso no es así. En segundo, lo que nos enseña este texto, hermano, es el modelo de liderazgo del esposo de Cristo, ¿verdad? Que él debe de dar, ¿verdad?, el cuidado, el alimento, protección y sacrificio personal. Eso debe de ser, hermano. En muchas personas dicen, ya cambió todo, la modernidad ya cambió, las cosas cambian, pero la palabra de Dios no cambia. Aún, ¿verdad?, en este tiempo que la mujer trabaja y el hombre trabaja, no exime al hombre, ¿verdad?, de ese cuidado de alimentación, de protección y de sacrificio personal. Si la mujer va a trabajar y porque tiene un
un estudio, una carrera, ¿verdad? Y lo quiere ejercer, está bien, pero eso no exime al hombre de que la va a mantener, la que la debe de proteger, porque hay veces así pasa, ¿verdad? Todo está, ¿verdad? Tú trabajas, yo trabajo, tu dinero es tu dinero y mi dinero es mi dinero. Cada quien, no. El hombre, así como la mujer, hermano, yo lo veo no porque yo sea mujer, porque yo trabajé también. A la mujer le va más difícil cuando trabaja afuera, porque cuando viene adentro tiene que hacer su trabajo afuera. Ahora el hombre tiene que colaborar también. Amén. Pero a veces, ¿verdad? No, está todo cambiado, tergiversado. Sí, podemos, ¿verdad? Las cosas ya cambiaron, pero la palabra y el principio de Dios es lo mismo. Que mis funciones como esposa no las dejo. Pero yo trabajo, lava tu ropa, haz tu comida. No. Y también el hombre trabaja, compra tú tu ropa, compra tú. Tampoco es así. ¿No? Tenemos que vivir en ese acuerdo, ¿verdad? De cuidado, ¿verdad? Que cada quien nuestro rol que nos ha tocado. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Dice, eh, ¿por qué estamos diciendo esto? ¿Verdad? Lo dice Efesios 5:28. Los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Y en tercer lugar del texto que nosotros leímos, ¿verdad? Cuando dice Dios es la cabeza de Cristo, quiere decir que aún en medio de la Trinidad, hermano, hay esto, ¿verdad? Dios, el Padre, es cabeza de Cristo. No son todos, ¿verdad? En la persona de la Trinidad, ¿verdad? Perfectamente iguales y en esencia, sí, por supuesto. El Señor Jesucristo dijo, yo y el Padre uno somos. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Cristo es la imagen del Dios invisible y el que habita corporalmente toda la plenitud de Dios. No hay desigualdad, hermano, entre las personas de la Trinidad, pero están, ¿verdad? Vemos que entre ellos, en la Trinidad, hay diferente función. Jesús se somete voluntariamente a la dirección del Padre, porque Él dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y también Jesucristo dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. También dijo, no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y dice, y he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. También Jesucristo se sometió al Padre, que esa es la cabeza. En otras palabras, ¿verdad? Aunque el Padre y el Hijo son iguales en esencia e igualmente Dios, actúan en papeles diferentes. Amén. Es el propio diseño de Dios, hermanos. El Hijo se somete a la dirección del Padre. Pero el hijo en ninguna manera es menor, solo es diferente, ¿verdad? Solo es diferente en su función. Lo mismo pasa en el matrimonio, hermana. La esposa en ninguna manera es inferior al hombre. Aunque Dios ha asignado a los esposos diferentes funciones, los dos son una sola carne y, ¿verdad? Iguales en esencia. Amén. Aunque a la mujer, ¿verdad? Se le dice sumisión ante el liderazgo del hombre, el Señor, ¿verdad? Ordena que somos iguales en esencia. Amén. Todo esto que nosotros estamos viendo, hermano, ilustra maravillosamente el principio de la sumisión mutua. Como les dije al principio, pues posiblemente vemos esa palabra como que no nos gusta someter. Yo voy a hacer lo que yo quiera. A mí nadie me tiene que decir lo que voy a hacer. Yo soy dueña o dueña de mis decisiones. Nadie me tiene que venir a decir, no, hermano. La sumisión trae bendición. Demuestra claramente que la dirección del hombre, ¿verdad? No es un tipo, ¿verdad?, de dictadura en el que el resto de la familia exige, ¿verdad?, solo cumplir su voluntad, porque eso se ha malentendido, ¿verdad? Aquí yo soy el que mando, aquí se va a hacer lo que yo digo, porque el Señor mismo lo digo. Ese es algo tergiversado, es algo como nosotros hemos visto. No se trata de eso, de superioridad o inferioridad. No, hermano. ¿Cuántos se gozan por esto? Quizás alguna vez hemos pensado que el hombre tiene mayores privilegios que la mujer en muchas cosas, pero no es verdad. Tenemos nosotros que analizar qué dice la palabra del Señor, hermano. A veces la mujer nos podemos quejar de muchas cosas, ¿verdad?
Ahí decimos, qué dichoso el hombre, ¿verdad? El hombre no tiene periodo. En cambio, la mujer cada mes está muriendo de dolor. Pero que a veces nos hemos quejado, hermana. Ay, qué dichoso el hombre solo engendra y la mujer lleva el bebé 9 meses. Más vivo el hombre. Ay, ¿por qué? ¿Por qué? ¿No será que una vez un hombre se embarace para que sienta lo bueno? ¿Verdad que a veces lo hemos dicho, hermanas? ¿Verdad que sí? Tenemos que pedirle perdón a Dios. Porque a veces nosotros con decir eso, hermanas, estamos diciendo, ¿verdad? Que el Señor tiene preferencia por el hombre y por a nosotros como que, ¿verdad que sí? Sí, sí, explica lo que estoy diciendo, hermana. Alguna vez lo hemos dicho. Y cuando viene la menopausia y todo lo que pasa con eso, que uno dice, ¿y el hombre? Más vivo, a él no le pasa nada, podemos decir. No, hermano, todo tiene una explicación, todo tiene, ¿verdad? Son etapas que nosotros vivimos y hay veces pensamos que Dios fue injusto con nosotras. Sí lo hemos dicho, hermano, en muchas cosas y muchos aspectos. Yo alguna vez dije esas cosas, pero ya le pedí perdón al Señor. Amén. No se hagan, hermanas, que también hay veces hemos pensado, ¿verdad? Que el Señor ha tenido preferencia, pero no, hermano. El Señor no ha tenido preferencia, somos iguales delante de Él, solo en funciones. Y cada etapa del hombre y de la mujer tiene su esencia, tiene su bendición, hermano. No hay una preferencia del Señor, sino que delante de Él todos somos iguales. Amén. Todos somos iguales. Así que podemos decir que el principio de la sumisión mutua, ¿verdad? Es una bendición del Señor. No es dictadura, ¿verdad? Con el resto de la familia, ¿verdad? Para que se haga su voluntad. Amén. Sino que, porque muchas veces, le voy a decir esto, hermanos, con todo el respeto que se merecen aquí los varones, ¿verdad? Varones santos de Dios. Porque si fuera esto así, ¿verdad? Muchas veces, ¿verdad? A veces las mujeres, ¿verdad? También suelen ser más inteligentes o más sabias o más educadas o más disciplinadas o con mayor discernimiento que el esposo, ¿verdad? O a una mejor carrera, una mejor preparación, pero aún así Dios ha ordenado la familia para que el hombre sea la cabeza. Amén. No se gozan por eso. Dios no hace distinción, ¿verdad? Porque la esposa dijo el Señor que es el vaso más frágil, ¿verdad? Y por eso el esposo debe brindarle sacrificio personal, protección, porque la esposa, ¿verdad? No está relegada en un papel inferior, sino que es heredera conjuntamente con él. Amén. La cabeza es el esposo, ¿verdad? Y de la mujer que es vaso frágil. Y debemos practicar sumisión mutua, donde cada uno considera al uno superior, nunca inferior a uno mismo. Y si nosotros, hermanos, hermanas, hemos tenido ese pensamiento, ese sentimiento, hoy le tenemos que pedir perdón al Señor y que nos ayude a entender cuando el Señor está diciendo sumisión mutua, que todos nos tenemos que someter primeramente al Señor y unos a otros, los esposos con las esposas, esposas con los esposos, los hijos también a la iglesia, en nuestro trabajo, hermano, en donde quiera que haya, ¿verdad? Nosotros nos movamos, el Señor ha instituido una autoridad para bien. Hasta el mismo gobierno Dios los ha puesto, porque esa es la manera en que Dios, ¿verdad?, trabaja, en que Dios se maneja, que nosotros debemos entender que tenemos que tener esa sumisión mutua. Entonces, para resumir y para terminar, hermanos, lo que Dios nos enseña, ¿verdad?, es sumisión mutua. Amén. Igualdad espiritual, no es más grande el hombre que la mujer. Tiene que haber un sacrificio personal, tiene que haber humildad piadosa y servicio amoroso. Eso es la clave para una armonía familiar. Usted puede decir o pensar, yo no sé cómo usted es su familia, hermana,
No sé qué está pasando en su familia, que si no hay armonía, algo se quebró, alguna situación difícil con el esposo, con la esposa, no sé qué esté habiendo. Pero esta palabra que nosotros hemos estudiado, la clave para la armonía familiar, ¿verdad? Viene, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos esa sumisión mutua. Amén. Esa sumisión al Señor, esa humildad, ese obedecer como el Señor ha dicho. Entonces vamos a tener un ambiente familiar ideal, fomentado, ¿verdad? En los principios del Señor, y solamente de esa manera, hermanos, podemos tener un hogar verdaderamente, ¿verdad? Feliz y exitoso en el Señor, sometiéndonos unos a otros, no querer la mujer tomar el dominio, porque hay veces el esposo si no responde, pues yo lo voy a hacer, dice la mujer, como él no se levanta, pues yo lo voy a hacer. No, no es así, sino que el Señor va a tomar, ¿verdad? Va a tomar cuenta al hombre de ese liderazgo. El Señor va a hablar. ¿Quién pecó? ¿Quién comió la fruta? Eva. ¿A quién llamó el Señor? Adán. Y uno puede decir, ay Señor, como que, ¿y por qué? Pues porque el hombre es el líder y a él va a pedir cuenta, aunque la mujer la regó. Porque él es es como en todo, cuando tú estás en un trabajo y hay un líder, ¿a quién, si sale mal algo, a quién llaman? Al líder. Si sale algo bien, al líder lo llaman, no van a llamar a todos, porque ese es un principio. Entonces las mujeres no queramos llevar ese liderazgo, porque esa es una tentación que tenemos las mujeres, ¿no? De tomar, de arrebatar, arrebato, de que el hombre no se pone listo, ¿verdad? No se aviva, pues yo me levanto y lo hago. No nos corresponde. Lo que nos corresponde como mujeres es orar al Señor. Si el esposo no está tomando el liderazgo, decirle, Señor, levanta a mi esposo como un líder, levántalo, ayúdalo, Señor, al entender, ayúdame a mí. Y tampoco nosotros es para decir, lo que diga su merced. No. Tampoco eso vimos que no es servilismo, sino que es de que entendamos, ¿verdad? No nos vamos a sublevar, vamos a respetar el liderazgo que Dios ha puesto, pero en sumisión al Señor, en su gracia y poder ayudar a veces el varón a poder tomar ese liderazgo y también el esposo que nos ayude a nosotras, hermana, a poder cuando nos queremos, ¿verdad? Elevar que con amor, hermanos, por favor, trátenos con amor. Sabe que las mujeres son más sensibles, todos somos sensibles, hermanos, pero la mujer Dios así nos hizo, ¿verdad? A veces con una palabra te pones a chillar, una palabra que diga a tu esposo, ya no hablas, ¿verdad? Y quién sabe por qué se molestó la esposa, pero porque Dios nos ha hecho sensibles, ¿verdad? Por eso el Señor dice que nos traten como el vaso más frágil. Y como dice allá en el mundo, ¿verdad? Ni con un pétalo de una rosa. Eso habla del trato, ¿verdad? Porque Dios nos hizo a nosotros así, amén. Dios nos hizo de esa manera, Él le plació hacernos, pero en todo eso hay bendición del Señor. Entonces, y vamos a terminar con esto. Y que nosotros entendamos, hermano, que primero tenemos que someternos a Dios. Y si para que tengamos un hogar en bendición, primero tenemos que poner a Dios en primer lugar. Y Él nos va a enseñar cuál es nuestra parte, cuál es nuestra labor, porque no podemos señalar, tú eres el culpable, todos, si algo funcionó mal, es que todos tuvimos que ver en eso, hermano. No podemos culpar al hombre o culpar a la mujer o los hijos, sino que todos, si algo funcionó mal, si algo fracasó, todos hemos tenido nuestro granito de arena. Pero estamos a tiempo, hermanos, de si algo no va bien en la familia, decir, Señor, ayúdame a entender qué es lo que tú pides de mí. Ayúdame a ser humilde, ayúdame a someterme a ti, ayúdame a considerar a mi hermano mejor, mayor que yo. En el hogar estamos hablando, pero eso es en todo lugar. Y vamos a tener bendición porque Cristo así hizo. Amén. El Señor nos dio ejemplo. Pónganse de pie, hermano. Y vamos a